Noah Tano tá 20 pontos e está recoger 12 rebounds. DJ Agustina score 22 pontos para Chicago Bulls. Suta Miami Heat tem overtime 95-88. Me quero lo que não tem campeonato assim não avisa. E dia a dia, nós passa fácil de ordenar. Heat está perdendo de 3 vezes seguidas. Assim está a candela como se apaga pouco a pouco, mientras que o Toro está los. El campeonato de fútbol División de Honor terminará en 12 fechas y playoff basketball está sigue interesante. La Fama atopa Caravel na continuação do campeonato e emocionante de Savaneta. Da logra vitória de 2 panados com gol lá no tapa Lionel Carsban e Jonathan Larmody. E assim está acumulado 15 pontos. De 2 juega Britânia com gol lá no tapa Gregory Lake, John Lugay e Luis Estrada derrotar a Estrela 3-1 e chega a 27 pontos e está de 2 lugares, 1 ponto menos que o líder na RCA. E nós passa de via para basquetebol, onde em categoria passarela, de vez está titular campeão derrotando o Brasil Terminator 68-50. Assim está sweep série. Em categoria cadete, de vez estava bravo, também derrotando Aruba Juniors Marlins 80-64 e assim tomou vantagem de 2-1 no playoff final Best Out of 5. E daí juega tan esperar entre Aruba Juniors Sparks e YMCA Panthers emocionante Aruba Juniors, maneira ng coach avisa. A uma maneira equipo, assim na logo vitória de 73-57 ribe emocionante YMCA San Nicolás. Juan Hernández a luz para Aruba Juniors anotando 30 pontos e para YMCA Christopher Pantoflat a score 13 pontos. Trainer cubano Arsenio Rodríguez está back. Ayúdanos, básquetbol. Comencé prácticamente a trabajar en estos días, ¿no? Acabo casi de llegar. Entonces, Luis, quedamos en hacer una preselección de cada una de las categorías y es a lo que me estoy refiriendo hoy. O sea, mirando la calidad de los muchachos, cómo se manifiestan dentro del terreno, las acciones técnico-tácticas y así para entonces pues trazarnos una meta que ya más o menos tenemos en mente y poder trabajar con ellos que la idea es de hacer 3 preselecciones en cada categoría. Estos son muchachos que comenzaron en mini cuando llegaste a Aruba, ¿no? Más o menos la mayoría de los juniors son mini que comenzamos a Aruba. Hubo como una falta, ¿no?, de trabajo técnico-táctico, parece, con ellos entonces, pero bueno, de todas formas lo vamos a recuperar, producto de todos los problemas que ha habido, ¿no? Pero bueno, la federación se ve muy interesada en hacer un trabajo profundo y eso esperamos poderlo hacer para tener resultados. Ya viste 2 partidos, ya tienen un vista más o menos. Sí, más o menos, aunque ya algunos muchachos, esta semana anterior que ya yo me encontraba aquí, me he dedicado a ir a las distintas organizaciones, entonces para ir viendo más o menos cómo estaban los muchachos, la calidad, dónde están las mayores deficiencias y así trabajar sobre esas deficiencias. Y con tiempo va a hacer todo y poner una buena selección en cada categoría. Bueno, vamos a tratar de más o menos tener unos resultados, tanto aquí como si vamos al extranjero. Vamos a ver qué se puede hacer, pero pienso que se puede hacer un poco más todavía. El playoff final de básquetbol está continuando. Jaranson hubo en el Centro Deportivo Tico Cruz y no se recordaba más de deporte de fútbol con el torneo internacional de Aruba, himno y bandera, realizado por la FIA. Como se ya hubo para 6 horas de la tarde, el partido Aruba, Bonaire-Aruba. Bonaire-Aruba, también bolas el fin de semana aquí, tienen 16, 17, 18 na Papaya Ranch. Ronnie, vamos a ter que smack, sim, a gente pera, pero vamos começar.